El proceso de investigación. La investigación es un proceso inherente a la formación universitaria. Este nos va a permitir desarrollar diferentes habilidades, tanto en la búsqueda de información como en la selección de aquellas ideas que sean vigentes, que sean actuales y que estén relacionadas con un tema en particular o específico. Por ello, al iniciar cualquier trabajo de investigación, necesitamos definir en primera instancia qué tema vamos a investigar, pero una de las características principales es acotar y delimitar ese tema de investigación. Y esto lo podemos hacer eligiendo primero un ámbito. Por ejemplo, este ámbito puede estar relacionado a algún fenómeno social, como cuáles, bueno, puede ser protección de datos personales, derechos humanos, cultura y democracia, pueblos originarios, acciones humanitarias, etcétera. Entonces, lo primero que elegimos es el ámbito. Luego vamos a definir cuál va a ser el enfoque o las dimensiones de nuestro objeto de estudio. Es decir, si nosotros elegimos hablar de los derechos humanos, nosotros tenemos que definir cuál va a ser su enfoque. Si hablamos de la importancia, si hablamos de la evolución, si hablamos de algún caso en específico. Un ejemplo de ellos es si nosotros definimos como ámbito general la protección de datos personales. Al ir haciendo esta acotación, nosotros podemos definir que hablaremos de la protección de datos personales en medios digitales. Esto es como tal nuestro ámbito y nuestro tema en el cual queremos centrar la atención. Luego podemos identificar el enfoque. Por ejemplo, el enfoque puede tener diferentes variaciones y tenemos que delimitarlo. Es decir, ¿qué de la protección de datos quieres saber? Uno puede ser conocer la importancia. Al decir la importancia de la protección de datos personales en los medios digitales. Ahí sugiere que este enfoque nos va a permitir dar la respuesta a por qué es importante. Y nosotros, durante la investigación, tendríamos que describir la respuesta a esta pregunta o bien caracterizar nuestro fenómeno de estudio. También podemos hablar como enfoque en cuanto a la evolución, por ejemplo, describir el origen y los cambios que se han dado en materia de leyes acerca de la protección de datos personales en los medios digitales. Pero si ese enfoque no nos convence, podemos determinar otro. Por ejemplo, la regulación. Si nosotros elegimos como enfoque la regulación, entonces este sugiere la revisión de leyes e iniciativas gubernamentales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que acotar nuestro tema de acuerdo al enfoque y el enfoque lo vamos a determinar de acuerdo a lo que tú quieras conocer y de acuerdo a lo que tú quieras comunicar acerca de ese objeto de estudio. Por ello, es muy importante, 1, definir qué tema vamos a investigar, 2, cuál va a ser el ámbito en el que se encuentra ese tema y 3, definir nuestro enfoque, definir el alcance, la dimensión que va a tener nuestro objeto de estudio. Una vez que nosotros hemos definido esto, pasamos a la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los temas surgen del interés personal o del contexto en el cual nos estamos desarrollando, ya sea laboral o profesionalmente, o desde nuestra experiencia donde nosotros vivimos, desde nuestro contexto. Pero esto no es suficiente. Nosotros necesitamos buscar información y esta información podemos recabarla a través de fuentes que sean confiables. La finalidad es que nos familiaricemos con el tema, que identifiquemos conceptos y palabras claves con las que se va a relacionar nuestra investigación. Debemos buscar fuentes que sean confiables, que sean actuales y que cuenten también con un rigor científico académico. Uno de los principales repositorios para este fin, pues va a ser el de bibliotecas.boa.mx. ¿Por qué? Porque es el repositorio institucional en el cual vamos a poder encontrar mucha información y las fuentes en diferentes tipos, ya sean libros, ya sean artículos, ya sean publicaciones, etcétera. Entonces, que ese sea nuestro principal canal para que podamos acudir y buscar información.
Otras alternativas pueden ser, por ejemplo, Google Académico, donde nos muestra una selección de artículos o de páginas de información que también han sido ya previamente seleccionadas y que cumplen con esta característica de ser meramente académicos. La otra característica, pues, son las revistas, por ejemplo, Cielo, Redalic, entre otras. Estas bibliotecas, estos recursos, estos repositorios, pues nos van a permitir identificar lo que otros autores han estado mencionando acerca del tema que queremos investigar y para que nosotros también podamos reforzar el enfoque y la limitación que va a tener nuestro tema al poder realizar esta investigación. Una vez que hemos definido nuestro tema, nuestro enfoque, que nos hemos familiarizado con el tema, ahora sí estamos listos para poder plantear el problema de investigación. Es decir, si nuestra investigación no tiene un problema, entonces tampoco tendríamos investigación. ¿Por qué? Porque la investigación busca generar conocimiento nuevo, busca que nosotros podamos plantear solución a problemas. Entonces, el problema de investigación está inmerso y es lo que va a guiar, es lo que va a dar la ruta para que nosotros podamos llevar a cabo esa investigación. ¿De qué trata? Trata de que en esta etapa nosotros seamos capaces de estructurar formalmente la idea, de escribirla, de explicar el proceso, de explicar las relaciones que existen entre los diferentes elementos. Es decir, nosotros podemos a lo mejor estar familiarizados con el tema, pero tenemos que verbalizar y tenemos que escribir cuál es el problema que hemos identificado y sobre el cual vamos a investigar para poder plantear, si no una solución total, al menos alternativas o estrategias que mejoren la condición de ese fenómeno de estudio. Entonces, un ejemplo puede ser, si el tema que estuviésemos trabajando se llama regulación de la protección de datos personales en medios digitales en México, nuestro problema de la investigación lo podemos plantear incluso como una pregunta, al mencionar quién o cómo se regula la protección de datos personales en medios digitales en México. Y de ahí nosotros tendríamos que empezar a buscar la información que dé respuesta a esta pregunta de investigación, a este problema. Entonces, insisto, en esta etapa nosotros buscamos e identificamos el problema para poder relacionarlo. Una vez que hemos identificado cuál es el problema, ahora hay que estructurar la hipótesis. En muchas ocasiones la hipótesis no se incluye en los trabajos de investigación en las ciencias sociales, pero eso va a determinar cuál va a ser el rumbo de nuestra investigación. Por ello, es muy importante que nosotros lo incluyamos. ¿Por qué? Porque este enunciado nos va a permitir explicar o nos va a permitir presentar la o las posibles respuestas al problema que estamos planteando. Es decir, es la forma en la que nosotros como investigadores suponemos cuál sería la forma de solucionar ese problema, cuál sería la estrategia para poder mejorar las condiciones de ese problema. Por ello, podemos decir que es la etapa en la que nosotros como investigadores asumimos una postura, establecemos una propuesta y planteamos la hipótesis respecto al tema. Entonces, la postura se va a referir a la actitud que nosotros tomamos respecto al tema. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar una postura a favor o en contra de la protección de datos personales en los medios digitales, aquí es donde se plantea si estamos a favor o si estamos en contra. Cuando se realiza la propuesta, entonces hablamos de las actividades que vamos a desarrollar para defender o explicar el objeto de estudio, es decir, reforzar si estamos o no de acuerdo con lo que se está planteando en nuestro tema. Y la hipótesis, pues aquí lo concentramos al establecerse como ese enunciado en forma de suposición, con la cual está sujeta a comprobación para que ésta pueda tener un rigor científico y que a su vez pues sus resultados puedan también utilizarse en otros espacios o generalizarse a otros estudios. De tal manera que los criterios para poder generalizar y para poder formular la hipótesis consisten en que nosotros podamos recordar y registrar experiencias personales, observar el objeto de estudio o el fenómeno social, consultar los planteamientos teóricos,
consultar incluso con expertos o especialistas del tema que puedan darnos su opinión y que así nosotros podamos formular cuál sería la posible solución. En este caso, si seguimos hablando del mismo tema de protección de datos, pues en esta etapa nos tocaría buscar cuáles son las leyes que se han implementado en México, cuáles y qué hablan acerca de este tema, de la protección de datos personales en los medios digitales. De tal manera que aquí nosotros empezaríamos a establecer categorías, variables e indicadores. Cuando hablamos de las categorías, nos vamos a referir a la clasificación de la información. Cuando hablamos de variables, nos vamos a referir a aquellos valores que deseamos conocer o medir, como la edad, como el sexo, como el tiempo de navegación, como el lugar de conexión, como el tiempo que pasan conectados a Internet. Esas son variables. Y los indicadores, que son las posibles respuestas que indican cómo vamos a medir nuestra variable, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. Al decir cualitativa, pues nos vamos a referir a las variables que denotan una cualidad, que denotan una descripción, una característica. En cambio, cuando hablamos de variables cuantitativas, pues nos vamos a referir a números. Por ejemplo, cuántas horas estás conectado a Internet. O podemos mencionar como cuáles son las principales actividades que realizas al estar conectado en Internet. Entonces ahí podemos hablar de una cualidad y de una cantidad. Y las posibles respuestas, pues es lo que vamos a establecer como indicadores. Entonces, nosotros identificamos cuáles van a ser las variables para poder empezar a formular pues nuestra hipótesis. Ahora bien, el ejemplo consiste en que hay diferentes tipos de hipótesis. Vamos a elegir esta para mostrar esta descripción, donde nuestra hipótesis es de tipo descriptiva. Y esta consiste en relacionar dos o más variables, de tal manera que a mayor o menor X, nuestra variable, mayor o menor Y. Entonces, X y Y son dos variables, una de ellas actúa como variable independiente y la otra como variable dependiente. Y el ejemplo quedaría de la siguiente manera. A mayor regulación de protección de datos personales, mayor seguridad en los medios digitales, donde la variable independiente se establece como protección de datos personales y la variable dependiente, seguridad en los medios digitales.